que, que Rulfo em, indaga en su prosa literaria em, de una manera bien particular, de una manera bien puntual, intentando además, ya que lo leyeron, ahorita ahondaremos un poco en ello, pero de limpiar la prosa, intentando de que el narrador no se oiga o no se lea, suprimir la figura del narrador para que las voces de sus protagonistas, de estos hombres y mujeres, la gran mayoría hombres, sean los que tengan la voz cantante dentro de sus historias y dentro además de los contextos que habitan sus personajes, donde digamos que lo atmosférico es tan importante como la historia que se nos está narrando. Entonces, bueno, quisiera escucharlos hablar sobre Rulfo, eh, abrir el debate para conversar. Recuerden que esto es una conversación para que no queden dudas o si tienen preguntas, si los textos les ha gustado, si tienen algo en particular que decir sobre Rulfo, si vieron los documentales, cualquier cosa que sea importante para ustedes de apuntar, la conversemos acá y se genera el debate y no me dejen hablando a mí solo durante estas 2 horas, lo cual es aburridísimo y le quita sabor a, a una discusión. Entonces, bueno, los escucho. ¿Leyeron a Rulfo? ¿Cómo les fue con Rulfo? Bueno, bien. En Pedro Páramo, bueno, como que uno se perdía un poco a veces por la disyunción de la narración, porque a veces te encontrabas con un personaje relatando cosas, después saltaba de inmediato a otra cosa y era como algo complicado a veces seguir como el punto después de tantas varias narraciones, de tantas varias perspectivas, como después todo va junto. Pero sí, uno sí, le puede seguir el paso. Al final, bueno, no, el final fue como más como seco, diría yo, porque se muere, bueno, se muere Pedro Páramo y no volvemos a Juan Preciado, que creo que era como, no sé, pensé que iba a tener como la palabra final él. Ok. Te perdiste entonces un poco en la narración de Rulfo, pero aún así cuéntame qué te quedó de ella. En medio de, ya sabemos que cuando hablamos un poco de literatura latinoamericana, creo que es algo muy propio de la literatura latinoamericana y lo hemos podido ver en los cuentos y en las novelas que hemos leído, incluso en los textos experimentales como el de Octavio Paz del Mono Gramático, que hay mucho, si tuviésemos que hablar de puntos de coincidencia entre las cosas que hemos leído, hay mucho de perderse en las narrativas, ¿no? De que cuesta seguir posiblemente si no pones la atención indicada o suficiente sobre lo que se nos está contando. No es la típica historia que estamos acostumbrados, a la que estamos acostumbrados de pequeños, eh, al cuento, por ejemplo, que funciona con una narración, con una estructura básica de 3 actos, donde un personaje inicia un recorrido, un camino, en el trayecto se va encontrando con algunas personas que lo ayudan o que se oponen a eso que esta persona quiere hacer. Y finalmente, hacia el final, bueno, el personaje logra o no logra su cometido. No son las típicas estructuras lineales a las que estamos acostumbrados, sino de que son escritores que de alguna forma aspiran que el lector se deje perder por los recovecos de las letras y transitar nuevos parajes que a veces ni siquiera se trata de la historia en sí mismo, sino que se trata de sensaciones, de atmósferas, de pensamientos, de perderse como en los recovecos de los recuerdos. Y principalmente como pareciera que en esta obra de Rulfo, no solamente en Pedro Páramo, donde es mucho más obvio que en la selección de los cuentos del Llano en Llamas, el recuerdo es algo tan importante y cobra un valor y una vida
que en lo personal nos puede remitir incluso a la forma como Octavio Paz recordaba en el mono gramático. Puedes pensar un poco en por qué digo esto. ¿Esta idea les parece atractiva? Sí, sí, yo veo eso. ¿Aló, José? ¿Aló? ¿Me escucha? Ajá, ¿Aló? ahora sí, cuéntanos. Ajá, que concuerdo con usted con esa descripción que dio, lo puedo ver eh, lo puedo aplicar para Pedro Páramo, estas memorias, que de tanto en tanto en la historia van apareciendo. Acércate un poquito más al micrófono, José, para poder escucharte mejor. ¿Ahora me escucha? Sí, mejor. Ajá, de estas vastas memorias que uno va viendo a lo largo de la historia, mientras al mismo tiempo, bueno, estamos saltando al presente hacia el pasado, con Juan encontrándose con algunos de los personajes, ellos relatando sus historias, pero a la vez también va este, encontrándose con estos murmullos, estos sonidos que también tienen una historia en ellos. Por ejemplo, sería el caso de Susana, que ella no se encuentra con Juan como tal, sino que Juan escucha murmullos de ella junto con... Acércate al micrófono, José. A ver, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ahora Sí, sí. aquí sí, ok. Mantente ahí. Ajá. Ajá, como por ejemplo Susana, que no habla con Juan como tal, sino que él escucha sus murmullos, palabras, digamos, como un poco aleatorias de ella, porque ella ya en ese punto, cuando ya está perdida psicológicamente, ella sufre un derrumbe mental a lo largo desde que es presentada hasta la culminación de su personaje en la historia. Sí. Y bueno, lo que me fue a mí, que yo no noté al terminar, fue que Juan muere ahí como a la mitad, cuando encuentra a los hermanos Donis y Dorotía. Que él se queda con Dorotía, que ella como que más o menos le incita o lo obliga a quedarse, mientras todos estos murmullos están pasando. Ellos como ya después de ese punto están ellos dos hablando y escuchando los murmullos. Eso después, yo me enteré de que Juan murió, que fue leyendo ahí después reseñas y análisis de la obra. Este, Porque no me di cuenta, la verdad. O sea, yo solo pensé que Juan estaba experimentando lo sobrenatural, bueno, describiendo así estos sentimientos, este ambiente de una manera mm, como mística, como fuera de como fuera de lo natural, más grande que él, que lo abruma y que también abruma a otros en el pueblo de Comala. Ok. ¿Quién quiere complementar lo que está diciendo José con relación a cómo avanzan los acontecimientos en la historia? A ver. Yo quiero decir algo que me llama mucho la atención. Yo, Pedro Páramo, lo había leído hace 2 años o 3 años, no me acuerdo muy bien. Y la primera vez no lo pude terminar de leer porque sinceramente me dio miedo. O sea, las imágenes de la muerte, de las ánimas, de espíritus que caminan por ahí deambulando, buscando el perdón, era algo que me daba miedo. O sea, yo no entendía nada de lo que estaba pasando porque para mí nada tenía sentido. Yo dentro de mí sentía que el personaje que me estaba guiando dentro de la novela debía estar vivo para yo sentirme viva también, o sea, entender lo que estaba pasando, pero hoy, o sea, hoy no. Ya después que la última vez que lo leí, sí le perdí un poco el miedo y entendí un poco más por qué lo narra de esa manera. Y me pareció mucho más interesante y afortunadamente lo pude terminar de leer. Pero
me llama mucho la atención en cómo utiliza la muerte, el infierno, las ánimas como seres, no sé, espíritus que pueden estar con las personas y a él le da una voz importante, que tienen algo que contar, que tienen algo que recordar y ayuda a la narración de la novela. Eso me gustó muchísimo a comparación de la primera vez. Y a Susana, en cuanto a Susana, yo sentí que siempre estuvo dentro de la imaginación de no, perdón, de Pedro Páramo, pero que no existía. Para mí ella no existe. Sé que que murió por una enfermedad mental seguramente, pero desde el principio para mí ella no existía. Era como algo que Pedro Páramo lo hacía querer algo, porque era un personaje que realmente repugnante para mi gusto. Pero él tenía este lado como la creación de Susana y su imaginación, de un mundo más allá, mejor al que tiene y a donde vive. Eso en cuanto a la novela. Cosas muy interesantes, ¿no? Fíjense un poco cómo cuesta narrar los hechos que ocurren en la novela, porque es que la novela en sí misma no nos narra los hechos realmente, ¿no? Nos está constantemente, es como sumergiendo en recuerdos que se van revelando o que van apareciendo en el camino. Yo por eso hacía un poco la referencia al monogramático de Octavio Paz, porque cada vez que Octavio Paz camina por el mismo paraje y tiene una serie de pensamientos que lo abordan en su transitar, cambia por completo la percepción del camino que Octavio Paz está transitando. De la misma manera, ya digamos no en primera persona, porque pareciera que Juan Preciado es nuestro narrador principal, pero después pasamos a otros narradores, o sea, no es solamente Juan Preciado termina siendo como un disparador para ir a recorrer los recovecos del pueblo de Comala. Eh, y en ese transcurrirse nos van, Rulfo de alguna forma nos pone como un testigo presencial de lo espectral del recuerdo, ¿no? De los fantasmas del recuerdo, como si estuviésemos en un espacio donde se nos van revelando poco a poco los seres que habitaron un espacio. Yo creo que ahí es donde está realmente lo realmente brillante y hermoso de lo que Rulfo genera con esta novela de Pedro Páramo. Pedro Páramo incluso es un villano, no es un héroe como tal, es un cacique temido y temible, con sed de venganza, incapaz de sentir alguna empatía por un ser vivo de alguna forma, pero también descubrimos que dentro de su villanía hay un sentido romántico, ¿no? A través de la figura de Susana. Una vez más, el amor por la mujer o la mujer como un objeto de deseo, como una suerte de papagayo, de hilo de Ariadna que sostiene la cordura de los personajes en nuestra literatura, ¿no? Tiene la mujer un simbolismo muy importante de nuestra literatura. Y aquí en Pedro Páramo es mucho más presente y más claro a través de la figura del recuerdo de un amor pasado. Entonces, hay algo muy interesante sobre lo que dices con relación a que cuando la leíste por primera vez hace un par de años, te daba temor. Y es que sí, Pedro Páramo de alguna forma tiene un aura de cuento fantasmal, ¿no? De historia de fantasmas. Y es que realmente es una historia de fantasmas, porque cada una de las cosas que vamos leyendo terminan siendo espectros, espectros que se van materializando a través de las voces de los personajes que habitaron, no que habitan, que habitaron el pueblo de Comala, ¿no? Y que se van revelando al principio, o eso es lo que nos da en apariencia, a través de la llegada de Juan Preciado al pueblo, luego de que la madre le encomiende ir a ver a su padre, a Pedro Páramo allá con Mala, ¿no? Preciado va con la intención un poco
de cumplir el deseo de la madre, pero también con la ambición de, bueno, de heredar lo que el padre no le dio, y la herencia termina siendo un fantasma, ¿no? Y él mismo termina convirtiéndose en un fantasma también de este pueblo, lo cual le da también, le imprime un carácter bien particular a la forma como se van desarrollando los hechos. Tienes la mano levantada, Carelis. Sí, profe, porque quería agregar que a mí me sucedió igual que a María José. Yo sentí como un miedo, no sé, como pánico. Entonces yo estaba leyendo una de las noches en que leí y tenía como miedo, tenía toda la luz apagada y yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Pero también esas sensaciones de miedo y pánico, traté como de buscarle la vuelta hacia como risas, como para divertirme con lo que estaba leyendo, porque también muchas veces me pasó igual que a José, que me sentía perdida, pero recordé que lo que habíamos leído últimamente, o sea, en todo me perdía, sentía como que estaba perdida y dije, bueno, entonces ya esto es costumbre, esta sensación, este sentimiento de que estoy perdida. Y también le busqué como lo de risa, y una de las partes que me gustó fue cuando dijo algo así como que a esta hora suele escucharse el caer de las hojas de los árboles, pero ni hay hojas ni hay árboles. Y todo era así, era como que era tal persona, pero esta persona murió hace tanto tiempo y estaba sorda, ajá, pero si esa persona habló conmigo como y escuchó perfectamente lo que yo estaba diciendo, no puede ser sordo. Entonces ella como que no, la persona que yo digo es esta, y todo era como una locura, pues. Ok, ok, muy bien. Ok, ¿quién más? A ver, ¿quién más complementa? Bueno, Ajá, Camila. ok. Es fabuloso, igual concuerdo con Kareli. Yo siento que todo va bien hasta que Duis le dice a Juan Preciado que en ese cuarto ahorcaron a no sé quién. Y ahí ya todo se va y empieza el miedo. Pero bueno, es fabuloso, ¿no? Yo creo que hay algo, ¿no? Que el tema, igual no sé si estoy usando términos bien, sino Daniel, rescátame. El tema, es decir, esto de Pedro Páramo como el villano que tiene ese poco mujeres y entonces que tiene el terreno y la cuestión y que tiene hijos regados por todo el mundo, o sea, eso es como algo que se ha leído, que por lo menos yo lo he leído mucho, es como se ha visto, sobre eso se ha escrito y todo eso, pero es que tiene una capacidad que no es normal para envolverte y meterte en el pueblo, porque yo estoy segura que todos estábamos leyendo y nosotros estábamos metidos en el pueblo y no podíamos despegarnos de eso, aunque nos confundiera, aunque hace como hacen los recuerdos que entran sin anunciarse y sin describirse y sin decir hola, soy un recuerdo que soy el recuerdo número 1, para que sepas, ¿no? Entra y tú simplemente lo reconoces o no lo reconoces, así de sencillo. Entonces eso es muy interesante. Yo por lo menos lo leí, igual que María José lo había leído hace tiempo, pero después cuando Daniel lo mandó, lo leí 2 veces. Y la primera vez lo leí en media tarde, me envolvió, me metió, yo no podía salir y yo quería saber, y después salía Damiana, y porque además él hace algo que es que él te anuncia los personajes y después con el recuerdo es que tú sabes quién es quién. De resto tú tienes a estas personas aquí y no sabes quién es real y quién no. Hice un ejercicio un poco audaz en la segunda lectura, que fue que la narración me invitó a dividir la novela en unidades de acción. No sé por qué lo hice, pero lo hice y me dieron casi me llegaron como a 1000 unidades de acción. Pero es demasiado, voy a tratar de no decir una mala palabra, es demasiado impresionante, demasiado grandioso cómo daban las unidades de acción justamente cuando venían los cambios del recuerdo, o justamente cuando entraba un personaje o cuando entraba un diálogo. Es decir, está tan bien pensada, está tan bien escrita, tiene unos recursos dramáticos, literarios. No, es otro nivel. Y bueno, yo por supuesto me sentí fatal cuando me di cuenta que Juan Preciado había muerto ya ahí a media novela, porque fue como, no, desde un principio estaba como viendo una película de terror diciéndole, Juan Preciado, sale ahí, por favor, tienes tiempo, no, te están atrapando.
Y claro, igual siempre quería como aportar esto, que desde un principio, cuando vi que Dolores, la mamá de Juan Preciado, se llama Dolores Preciados, y alguien que se le fue como una S y puso Dolores Preciados, algo me dijo que desde el inicio Juan Preciado estaba muerto. Entonces me lo imaginé como si fuese bajando al infierno, ¿no? Bajando al inframundo en este recorrido cuando va llegando al pueblo y que después va pasando como por todo su juicio hasta que finalmente eh, llega y es enterrado. Sí. Eso, es fabuloso, me encantó. Tiene un aire de Divina Comedia, el Pedro Páramo de Rulfo, porque sí, ciertamente uno podría pensar que Preciado está muerto desde un principio, y que lo que se está intentando resolver en el camino es justamente un tema que yo creo que aborda toda la obra de Rulfo, que es el de la orfandad, ¿no? O sea, Preciado es uno de los hijos de Pedro Páramo, de los miles de hijos que pueda tener Pedro Páramo, pero es un hijo sin apellido. Eh, y de alguna forma, en Preciado también está, digamos, el calvario o el infierno de tantos hijos sin apellido. Eh, yo podemos pensarlo y contextualizarlo únicamente dentro de la tierra mexicana, dentro de los pueblos de los que nos está hablando Rulfo, pero que es un planteamiento lo que lo pudiésemos traer a cualquier territorio de Latinoamérica, ¿no? Hijo sin padre, y un hijo sin padre evoca una imagen poética, trágica, que es la de el hombre buscando al padre durante toda su vida y él convirtiéndose a sí mismo además en una suerte de padre ausente para un hijo ausente, ¿no? Entonces, esa ausencia de apellido, esa gran orfandad, que es la que de alguna manera lleva Preciado a transcurrir y a meterse en su camino hacia Comala, termina siendo de alguna manera un gran evocativo de una realidad latinoamericana, ¿no? Esto si lo llevamos además como gran tema desde un macrocosmos. Entonces no es para nada ilógico pensar que tratar de saldar la deuda de conocer al Padre se dé no desde una situación de vida, sino desde una situación mortuoria, ¿no? Y que a través de ese tránsito hacia el infierno, o hacia el purgatorio, o hacia lo que sea que termine siendo Comala, porque además en Comala, una de las cosas que dicen es que en es más caliente que el infierno, ¿no? O sea, la gente cuando va para el infierno, si vienes de Comala, subes a buscar las cobijas porque el infierno es un poco más cálido que Comala. Entonces ya es por ahí uno se puede dar una idea del lugar que estamos transitando, ¿no? Entonces también Comala viene a ser una especie de espacio inhabitado por una serie de circunstancias trágicas que bordean su destino como pueblo, ¿no? Como espacio cívico. Es interesante además porque una vez más, si lo trasladamos y lo sacamos del microcosmos y lo llevamos hacia un macrocosmos, podríamos hablar incluso hasta de un país entero como lo es México. ¿Qué es lo que lo hace aún más atractivo dentro de este sistema metafórico? Pues, bueno, que Rulfo está escribiendo, además, bajo un contexto que poco se nombra, que está mucho más presente en sus cuentos, pero que tienen que ver con el de la Revolución Mexicana, ¿no? Liderada por Zapata y por toda esta gente. Un momento histórico dentro de, digamos, las guerras civiles mexicanas que fueron realmente sanguinarias, que fueron realmente violentas, y que de alguna forma han dejado un fantasma de violencia
en esta sociedad, ¿no? Que es lo que viene un poco a fotografiar Rulfo a través de su escritura. Fíjense que hay algo muy interesante en esto, que me parece muy hermoso, porque siendo Rulfo fotógrafo, gran fotógrafo, como era, si tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad o se les disparó la chispa, y tuvieron el incentivo de buscar más sobre Rulfo o vieron el reportaje que hizo la televisión de la Universidad Nacional de México, podrán haber visto seguramente algunas de las fotos tomadas por Rulfo y se habrán dado cuenta de la calidad del trabajo de Rulfo a nivel fotográfico muy hermoso. Entonces, si Rulfo tenía una visión tan poderosa a la hora de retratar una imagen, esa capacidad visual de Rulfo, de descripción visual de Rulfo, está también presente en su descripción a través de la palabra, en su prosa, ¿no? Fíjense que además pasa algo muy interesante porque no se trata ni siquiera de retratar el paisaje a través de las palabras, eh, como, como quizás no lo hemos visto mucho en los escritores que hemos leído. Yo creo que ninguno se detiene realmente a retratar el paisaje, ¿no? Sino que se detienen básicamente a indagar o reflexionar sobre lo visto en el paisaje. Y aquí en Pedro Páramo y en los cuentos, pero en Pedro Páramo sobre todo, porque además tiene estas estructuras de párrafos muy cortos a veces, hay un retrato de una circunstancia, de un momento eh, muy específico, ¿no? Conversaciones o pensamientos o circunstancias. Fíjense que incluso, ahorita no recuerdo, estoy intentando ver acá si doy con él, pero hay un pequeño párrafo de apenas 3 líneas en la novela que es una simple conversación y ya, y seguimos adelante con otra cosa. Entonces, esa capacidad de retratar a través de la palabra pequeños momentos, pequeñas circunstancias de personajes o de situaciones, engrandecen mucho más la labor poética de Rulfo. Entonces, hay algo muy interesante con relación a la estructura, ¿no? A las formas. Se nos está contando, pareciera ser un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, ¿no? Rulfo hace una suerte de retrato paisajístico sobre los fantasmas de un espacio específico que habitaron un momento y un espacio específico. No hay en Pedro Páramo unidades de tiempo y espacio reconocibles. No sabemos en qué tiempo estamos realmente, ¿no? O sea, el tiempo puede ser cualquiera. O sea, podríamos ir nosotros en este momento a Comala, pararnos en la calle real y de repente, como en Silent Hill, se nos presente, se nos materialice un recuerdo del espacio, no un recuerdo de nosotros, porque lo que ocurre es, lo que parece ocurrir aquí es que es el mismo espacio el que está recordando, porque es imposible que Preciado pueda recordar lo que ocurrió en Comala, porque Preciado no conocía Comala hasta antes de ir ahí por boca de su madre. Entonces es el mismo espacio, es la misma Comala la que está respirando, la que tiene una vida fantasmal y espectral. Por eso pienso un poco en la analogía presente de Silent Hill, ¿no? Porque Silent Hill es como este espacio para quienes les gustan los videojuegos o el cine de terror o conocen la historia de Silent Hill, termina siendo como un gran pueblo fantasma, ¿no? Donde terminas atrapado. Exactamente, las paredes hablan, donde terminas atrapado en un espacio que es el espacio donde estabas, pero es como si estuvieses en el Upside Down de Stranger Things, ¿no? O sea, aquí pasa algo similar, con Mala es como un gran Upside Down. Y eso es lo que lo hace tan rico de leer, porque ciertamente pareciera una historia de terror, ¿no? Lo que se nos está contando está cargado de mucha nostalgia y de mucha tristeza, de mucha tragedia. Y esa tragedia, esa nostalgia, esa tristeza
eso que dicen las paredes mientras hablan, resguardan un sentimiento de mucho deceso. No son cosas buenas las que Comala tiene para decir. Y creo que esto un poco también nos puede llevar a pensar en las otras personas. O sea, creo que Rulfo es un poco, ¿cómo decirlo? Menos positivista de lo que puede ser Octavio Paz. Se acerca más, digamos, a la poesía de Noyola. Si de algunos de los escritores que hemos leído, Noyola tiene un resguardo espectral en su poesía, ¿no? Solo que Noyola está proyectando un deseo de no pertenecer, mientras acá Rulfo nos habla acerca de Comala como un espacio donde no se pudo pertenecer, donde el espacio fue inminentemente llevado a las ruinas a través de estas evocaciones que él nos va describiendo, ¿no? De toda esta tristeza, de toda esta violencia que se ha quedado atrapada en el espacio, ¿no? Y que termina por tomar de la mano al pobre Juan Preciado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más quieren decir? Bueno, Profe. Ajá, Mari. bueno, a mí me pareció fascinante la obra, me encantó, o sea, yo disfruté mucho leyéndola. Me gustó como esa aventura que uno tiene de pasar de una escena a otra, porque el intentar ubicarte, ya va, ¿qué estoy viendo? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estas personas? Entonces me gustó como averiguar quiénes eran quiénes y qué hacían. Quiero hablar de un momento específico que es el final, que me pareció un poco controversial, porque hasta que yo la terminé, a mí me pareció el final que yo tenía ese. Y no es hasta que una compañera me comenta y yo digo, ya va, pero tú piensas que terminó de otra forma. Entonces, para mí, bueno, para mi compañera, Pedro Páramo muere a manos de Abundio, ¿no? Por una puñalada. Pero para mí, él no muere así. Para mí, a quien mata es a, ¿cómo se llama? Damiana. Ajá. Entonces, y después es que se muere Pedro Páramo. No sé qué otras personas opinen sobre respecto a esto. A ver, ajá, ¿qué ibas a decir, María José? No, yo quería mencionar o preguntar o decir algo que había usted dicho, pero ya que Mari lanzó esa pregunta, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Sobre el Es final. que está, Mari lo que está diciendo es que para ella Pedro Páramo muere por culpa de Damiana. ¿Es lo que estás diciendo, Mari? No, bueno, o sea, no por culpa de ella, sino que simplemente muere después de ella. Ah, O que sea, muere. que su muerte no es causa de la puñalada de Abundio, es lo que estoy diciendo. no, yo creo que él muere de viejo, así como el Sí, pueblo al final. sí, sí. Como que ya esto no tiene salvación y ya, y Les voy a se leer. pudre ahí prácticamente. No se pudre, se convierte en piedras, pero ya va, que hay algo aquí. A ver si doy con ello. Estuve leyendo algo muy bueno, yo no sé. Ahora no doy con ello. Tiene que ver justamente con la imagen final. Donde caen las piedras. Pero, ok. Lo voy a leer igual. Para que vean un poco cuál es la imagen final que nos da Rulfo con relación a Pedro Páramo, ¿no? O sea, dice, el perrofito final dice, exacto. Bueno, vayamos un poquito más atrás. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma.
La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro desdibujando el presente. De pronto, su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué, y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió, voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Muere de viejo y muere de viejo incluso con... No muere, digamos, o sea, el mayor temor de Pedro Páramo en este caso viene siendo sus mismos recuerdos, ¿no? La misma forma como él ha sido acechado por todas las acciones cometidas a lo largo de su vida. Se derrumba como un montón de piedras, como lo que él era, ¿no? Una suerte de roca dura de roer, imposible de cincelar. Muere con ese peso, muere con el peso de las piedras. Un poco lo que nos dice acá, lo que nos describe Rulfo. Ajá, ¿quién más? A ver. Pero también de Ahora sí, alguna profe. manera, no, Majo, pregunta. No, termina, porque yo quiero decir algo, pero dale. Ok. Camila. Perdón. Que de alguna manera, cuando él menciona lo de que el sol se voltea y que las cosas empiezan a agarrar su forma, yo sentía que con la muerte de Pedro Páramo, Cómala se volvía ese pueblo fantasma, o sea, con esa muerte, con esa como petrificación de Pedro Páramo, con esa caída, entra en este bucle de recuerdos, muere como toda Cómala y entra como en ese espiral de recuerdos, de nostalgia y de lamento. O sea, Pedro Páramo queda una vez, no en una noche más, sino en una noche eterna, porque entra claro, nunca lo vemos vagar como fantasma, pero de alguna manera toda la otra redacción, prácticamente la otra voz es la de él, recordando continuamente y recordando continuamente, Claro. digo yo. Sí, sí. Ajá, Majo. Bueno, ahora sí. Mi pregunta es en relación al lugar que es Comala, que con lo que te estaba diciendo de Noyola y Rulfo. Si la visión de no, que no se puede pertenecer a ese lugar, mi pregunta es, si Dolores de un punto, ella se va de Comala, muere y prácticamente le manda a su hijo a que vaya a ese lugar porque le decía que ese era como, digamos, su pueblo, algún lugar añorado, es el mismo sentimiento que hemos estado hablando desde que inició esta materia, ¿verdad? Sí, eso es muy importante que lo saques a colación y tiene mucho que ver. Sí, fíjense algo, ¿no? Un poco también la pregunta generalizada sobre ¿dónde ven ahora ustedes los puntos? Con relación a todo lo que hemos leído y entendiendo que desde que iniciamos la materia, tuvimos unos temas muy claros, ¿no? Digamos, las raíces donde se fundamentan nuestras letras, nuestro profundo deseo de comunicar a través de la prosa, ¿no? A través de la escritura. Sabemos que tenemos una herencia librada por batallas, por tragedia, por un sentido de no pertenencia, de no saber
dónde pertenecemos, y esto que apunta María José es muy importante, ¿no? Fíjense que Juan Preciado fue concebido en Comala y se ve obligado para saldar una deuda materna a conocer a su padre e ir hacia el pueblo donde él fue concebido, pero que nunca conoció. Un poco pareciera si le tuviésemos que dar la vuelta a esto y traerlo hacia... Allá va que tengo un bicho. Hacia estos terrenos ya, bueno, más 600 años después de que pasó todo lo que pasó, 500 años. Es un mismo sentimiento, ¿no? ¿Qué pasará? Hagamos esta pregunta general, ¿no? O sea, ¿qué pasará con todos estos venezolanos que han tenido que partir de su tierra obligados por una situación política, económica y social en 40 o 50 años? No digamos con ellos, porque puede ser un poco la misma situación de quienes escaparon de la guerra y vinieron a Venezuela buscando un refugio de las guerras europeas o de las situaciones militares de los años 40, 50 y 60 en Latinoamérica y en Europa. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Es un poco la pregunta, ¿no? Juan Preciado podría ser, si bien es el hijo de un villano, puede haber sido visto un villano, pero un cacique al fin, digamos, un cacique que es una figura tan emblemática dentro del poder cultural de una tribu. ¿Qué va a pasar con los hijos de esos hombres que nacieron en su tierra, pero se vieron obligados a partir y a irse, y 40, 50 años después quizás tengan que volver a la tierra donde fueron concebidos? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cuáles son los fantasmas que van a invadir, digamos, esa situación o esa jugarreta del destino, ¿no? Puede ser una pregunta puesta dentro de nuestra contemporaneidad, pensando en los venezolanos que se fueron de Venezuela y que van a hacer vida en otros países y que van a tener hijos fuera de otros países, y que estos hijos en algún momento, quizás por alguna razón, quieran volver o se vean obligados a volver o a saldar una deuda con este territorio y con este espacio, ¿no? Pero si recordamos un poco las palabras de todos los que leímos en ese momento, del mismo Octavio Paz o de Briceño, debemos algo realmente a la tierra, le debemos algo a la tierra como tal. ¿Qué le debía Juan Preciado realmente a Comala? Nada. Le está debiendo algo a la madre, pero el deseo de cumplir lo de la madre también se da a través de una ambición del hijo de buscar un lugar al que pertenecer, ¿no? Pareciera realmente entonces que la condena se trata de eso, ¿no? Se trata de buscar el espacio al cual pertenecer y de descubrir que no hay un espacio realmente al cual pertenecer, más allá de un espacio incluso hasta mental, podríamos llevarlo hacia un terreno psicológico, ¿no? El espacio al cual pertenecemos quizás no es un espacio físico, es un espacio emocional. Pero un poco pensando en ello, les pregunto ahora a ustedes, en el tránsito de Juan Preciado en su regreso al pueblo donde fue concebido, ¿se encontró Juan Preciado a sí mismo? ¿Qué encontró Juan Preciado? Bueno, yo diría que lo que más por lo que más estuvo contando fue bueno, por las memorias. Esto es lo que se anuncia antes de que empiece la historia en el prólogo, donde dice que Juan se va a encontrar con personajes muy distintos, estos ambientes surrealistas, todo ello. Acércate al micrófono, José. ¿Cómo? Que te acerques un poco porque se te pierde la voz. ¿Aquí?
Ahí estás bien. Ajá. Ok. Ajá, todo eso lo que le dice que le dice la madre que va a encontrar, ese es como otro objetivo yo veo que es como otro objetivo de ella a mandar a su hijo para allá, no solo de eh, encontrar a Pedro Páramo para que retribuya a ella y a su hijo. Otro deseo de ella es que él, conozca todo lo que ocurrió allí, cómo ella en el pasado, cómo influyó Pedro Páramo en ella, el mismo Pedro Páramo, cómo influyó cómo era él mismo y cómo influyó en Comala. Todo eso encuentra un camino a su percepción y él no sabe, a veces no sabe cómo digerirlo, a veces encuentra como una descripción acorde a lo que siente al ver, escuchar, experimentar todo esto que está ocurriendo a su alrededor. Y bueno, no sé si o sea, en general, no sé si es como que le quede claro todo lo que ha pasado, pero sí, siento que llega a un círculo completo con su identidad, con su mamá, y puede que en parte con su padre, pero como yo pensé que en algún momento ellos se iban a encontrar de una forma, pero bueno, como no pasó. Pero creo que sí llega a una conclusión definitiva sobre eso, la identidad. Mm. Una conclusión sobre la identidad, o por lo menos un acercamiento a su propia identidad. Fíjate, Carelis también lo dice acá. Encontró la historia de Comala, lo que había sido, y conoció la historia de las personas que hicieron vida ahí. Hay algo ahí bien interesante con relación a este tema, que tiene que ver con el hecho de que si lo trasladamos hacia historias personales, a cada uno de ustedes, piensen en cada uno de ustedes en este momento, es la idea de, si nos preguntamos, la famosa pregunta del ser o no ser del Hamlet de William Shakespeare, que tiene que ver justamente con la identidad, que tiene que ver con el hecho de qué soy o qué he dejado de ser. Eh, ¿Qué son las cosas o quiénes son las personas o cuáles son los espacios que a mí me hacen como ser humano, como persona, como individuo, como ente? Podríamos ser producto. Exacto. Sí, no sabemos que seamos Juan Preciado si no está cercano. Podríamos ser productos del espacio que habitamos, pero somos más aún un producto de quienes nos han criado, de quienes nos han educado, de quienes han hecho de nosotros las personas que somos. Por eso es tan importante el tema de la orfandad, porque si siendo huérfano, la educación no proviene de una familia estable tal cual como la concebimos, nuestro sentido en la vida o nuestros pensamientos del sentido en la vida van a ser completamente distintos a los de quienes se han criado o de quienes han crecido en un ambiente completamente distinto a ese. Me refiero a algo mucho más, digamos, familiar como institución, pensando en lo familiar como institución, ¿no? Si pensamos en instituciones, entonces, y no tenemos un asidero real sobre, digamos, una forma de comportarnos en el mundo, vamos hacia algo mucho más salvaje. Algo que tiene que ver directamente con nuestra conexión sobre lo que somos como hombres o mujeres en el espacio que habitamos, que podría ser algo muy similar a lo que ocurre con Noyola. Recuerden que Noyola, pensemos en Noyola, el poeta, en su personalidad, en su carácter, en su persona. Noyola es un huérfano, abandonado por los padres apenas es un adolescente. Y a través del ese no reconocimiento, de esa no aceptación, decide emprender un camino salvaje hacia la selva de lo urbano y perderse en ello, ¿no?
reflejado además de una forma muy hermosa, muy metafórica, muy trágica y dolorosa en su poesía. Pensemos ahora en Juan Preciado. Juan Preciado es un huérfano que descubre, un huérfano entre comillas, huérfano de padre, digamos, con una ausencia paterna fuerte, que descubre en el hecho de muerte de la madre que tiene un padre llamado Pedro Páramo, y la madre lo invita a ir a pedirle todo. Además, lo dice así de una manera muy clara, ¿no? Le dice, no vayas a pedirle nada, le dice, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido es que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. No le está diciendo que le pida, le está diciendo que le exija, lo cual hay una gran diferencia. Uno va y pide, como uno se puede parar en una esquina, pedir dinero, y puede alguien darte el dinero o puede alguien no darte el dinero. Una cosa es pedir ayuda, otra cosa es exigir la ayuda, ¿no? Ahí hay una gran diferencia con relación a la forma como estamos utilizando las palabras o cómo se están utilizando acá. Por eso a veces puede resultar incluso medio laberíntico lo que nos propone Rulfo con su prosa, porque hay mucho juego de palabras. Eso que ustedes estaban comentando al inicio, de que de repente veían los árboles y las hojas, pero no habían árboles y hojas, por ejemplo. Entonces, esa orfandad pareciera ser un impulso y un motor histórico a nivel latinoamericano, porque tiene mucho que ver y dialoga mucho con nuestro sentido de pertenencia e identidad. Entonces, podría ser, yo les pudiese a ustedes hacer la pregunta de si ustedes conocen a cabalidad de dónde provienen. Y ustedes pueden decir, bueno, sí, tengo un padre, tengo una madre, tengo unos hermanitos. Pero lo que realmente hace la historia, lo que realmente conforma la historia de dónde provienen ustedes, es algo que va mucho más allá del espacio que habitan, porque tienen que abocarse al estudio del espacio que habitaron esos que los trajeron hacia el lugar donde están. Podríamos hablar incluso de el árbol genealógico, ¿no? Esto es tan cierto a nivel literario, además, que en una de las grandes novelas latinoamericanas, que no vamos a leer lamentablemente, pero que los invito a que lo hagan, porque es muy extensa, háganlo con un poquito más tiempo, una semana no nos va a dar tiempo de hacerlo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que tiene mucho parentesco con el Pedro Páramo de Rulfo, se nos cuenta la historia de toda una familia, de toda una generación de familias, que es la de los Buendía, ¿no? Y a través de ellos se nos está relatando además todo un contexto y un ambiente. Desde que el coronel Aureliano, bueno, además que es muy interesante porque es un recuerdo, 100 años de soledad, un recuerdo que se da en el recorrido que transcurre una bala en el paredón de fusilamiento. Está el coronel Aureliano Buendía en el paredón de fusilamiento, y justo en el momento en que disparan a matar, el recorrido o el trayecto de esa bala, desde que esa bala sale del arma hasta que entra en el cuerpo del coronel Aureliano Buendía, en ese segundo se nos cuenta toda la historia de 100 años de soledad. Y todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico de los Buendía, ¿no? Fíjense ustedes la capacidad creativa, imaginativa, asombrosa de Gabriel García Márquez al contarnos una historia de generaciones de todo un árbol genealógico en un segundo. ¿Cuál es la capacidad creativa de Rulfo en este caso? Contarnos la historia de un pueblo a través del recuerdo vivo, fantasmal, espectral del mismo pueblo, con la llegada de Juan Preciado en la búsqueda de un padre ausente que nunca conoció. Podríamos llevar esto un poco desde un nivel muy poético a lo que somos, incluso como venezolanos, ¿no? Tenemos un fantasma, esto es algo que ya hemos conversado muchas semanas atrás, ese fantasma de lo que somos, ¿no? Como venezolanos. ¿Qué somos como venezolanos? Para entender lo que somos como venezolanos, ese gran árbol genealógico
que ya no depende únicamente de nuestras familias, de nuestros contextos, sino de la tierra que pisamos, ¿no? ¿Qué somos como venezolanos? Somos como venezolanos desde la llegada de Cristóbal Colón hasta nuestros días, ¿no? Hasta Maduro, Diosdado Cabello y toda esta gente. Y eso, de alguna forma, transforma nuestra capacidad de ver al mundo, nuestras necesidades y nuestros deseos. Podríamos decir en este momento que estamos parados en un pueblo fantasma, donde si recorremos las calles a través de nuestra educación visual, podríamos rememorar recuerdos trágicos y violentos de nuestra historia política más reciente. Podríamos pararnos en una esquina de Plaza Altamira y ser revelado ahí en ese momento un recuerdo de un momento trágico de nuestro presente. Podríamos ser todos, bajo esa mirada, un poco Juan Preciado, buscando nuestro asidero paternal, ¿no? Tratando de llenar una ausencia paterna. Dice Oriana, dice Darling, la cuestión del huérfano radica en el problema del yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? Pero es una cuestión que no solamente se limita a la orfandad, porque fíjense ustedes, si lo llevamos al caso de Octavio Paz con el monogramático, Octavio Paz es todo lo contrario a Samuel Noyola. Y aún así, él se está haciendo la pregunta de quién es él, ¿no? Solo que la respuesta va a variar con relación al contexto. No es lo mismo que Juan Preciado llegue a Cómala a que llegue a Caracas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si Juan Preciado, si Pedro Páramo viviese en el páramo andino, por ejemplo? Las historias de ese pueblo fantasma del páramo andino serían completamente distintas, pero igual no estarían exentas del realismo mágico tan propios del espacio, ¿no? Oriana dice, es una relación constante del vacío que se nota en los personajes y en los escritores, porque siempre está presente, por ejemplo, que Cómala está vacía, como un pueblo fantasma. Es un vacío también del origen. ¿Cuál es mi origen? Exactamente. Entonces, interesante es llenar el vacío del origen a través de más vacío, ¿no? A través de un vacío pareciera sistemático programado, ¿no? Porque Cómala quedó en esas circunstancias debido a un origen no entendido, un origen no planificado, o un origen mal sistematizado, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante cómo podemos unir o cómo se va revelando en la medida que vamos leyendo los temas primigenios de esta materia, ¿no? O sea, nuestras raíces fundamentales donde están sostenidas las bases de nuestra literatura desde la llegada de Colón hasta nuestros días, ¿no? La forma como inventamos nuevos mundos, la forma como recreamos nuevos mundos, o la forma como ciertos temas se han mantenido a la distancia, simplemente cambiando, digamos, el contexto. Eso es muy interesante que lo reconozcan y es muy positivo además de que lo mantengan porque de eso se trata, ¿no? Se trata de reconocer cuáles son los síntomas. Porque a veces no hay conciencia de ello y lo ideal es que podamos reconocerlo a conciencia, bueno, para ejercer el análisis crítico sobre las cosas que consumimos, que nos recrean, o sobre las cosas que somos en sí mismos nosotros. Ok, cuéntenme qué más. ¿Tienen algo más que decir? ¿Hay algún pasaje dentro de la novela de Pedro Páramo que les haya gustado? A ver. Profe, buenos días. ¿Me escuchan? Te escucho. Ok. Hay algo que a mí me sorprendió y fue cuando el cura, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, una persona le pidió como que, creo que fue a Susana, no, fue a alguien que le dijo como que, perdóneme mis pecados para que ella pudiera morir en paz. Y el cura le dijo como que no. Eso a mí me sorprendió porque pasó varias veces, como que los curas decían como que no te puedo perdonar.
que te perdone Dios, pero yo no puedo. Ajá, Dorotea. Y yo estuve buscando el, y yo decía, pero ¿por qué? Si se supone que tu función es como, tú eres el intermediario con Dios, o sea, tú no puedes estar juzgando. Y después, leyendo uno de los análisis, ellos decían que con toda esta broma de la revolución, en México los sacerdotes estaban como al lado del gobierno, algo así. Mm. Entonces que ellos no, hay como que veían el pueblo como que ya no me importa, pues porque ustedes se están muriendo, pero yo estoy bien y no yo no los puedo ayudar, algo así. Es que no me sé explicar. Esa era como mi idea. Eso fue algo que me sorprendió. Sí, Y lo otro es que, ya, y lo otro es que quería comentar, pero en ese momento se me fue el internet, que el nombre Comala viene de la palabra náhuatl, que se llama Comalí, que es un nombre de una comida tradicional en México. O no, que es un recipiente que se usa. Entonces, ahí se cocina el maíz. mm, En los análisis decían que Rulfo tal vez lo utilizó para tenerlo como una idea del calor que hacía en este pueblo. ujú, Eso era lo que iba a comentar. está bien. Bueno, de hecho yo había leído en un análisis que está ligado a lo de la cultura nahual, que la historia se refleja un poco el mito de Quetzalcóatl, cuando baja al inframundo a buscar los huesos de su padre. Mm, Quería mencionar esto. Me pareció muy interesante porque leyendo un poco del Mictlán, Quetzalcóatl baja y pasa como por una serie de mundos para llegar al principal, pues, y llegar hacia donde está Mitlantecutli, ujú. asociándolo con Pedro Páramo, Pedro Páramo sería Mitlantecutli, bueno, sería este dios del inframundo como tal. Eso es interesante que lo apuntes porque además, digamos, es bueno reconocerlo, entendiendo que nosotros llegamos a tener una clase donde discutíamos un poco que las referencias mitológicas de a veces de nuestra literatura están más allegadas o más apegadas hacia temas grecorromanos, ¿no? Y en este caso hay una estructura que se apega más hacia una mitología propia mexicana, lo cual también guarda una correlación con todas las cosas que hemos conversado. La manera como Rulfo se agarra, fíjense, es una novela y sus cuentos además son muy regionalistas. Por ende, también las referencias o las bases en las que se sustentan tienen que partir de una cultura que les es propia. De alguna forma, podríamos decir que Rulfo resguarda un sentido de pertenencia e identidad mexicana muy fuerte dentro de sus letras, como de alguna manera quizá Octavio Paz se agarró de la mitología hindú para la creación del monogramático. Eso es interesante ponerlo sobre la mesa. Bueno, a Karen, mí, con respecto a... ¿Me Karen, oyen? escribiste en el directo, pero voy a leer acá. A mí me sorprendió la historia de amor de Pedro Páramo con Susana, que al principio fue una historia de amor bonita, pero después con la enfermedad de Susana se convirtió en una historia de amor terrible, ya que en los momentos buenos se convirtió en una pesadilla por el malestar de dicha enfermedad. Sí. Ajá, ¿qué ibas a decir? Vale. Ah, bueno, con respecto a lo que me parece que el pueblo parecía ser el infierno, porque hay una escena, un momento específico, donde Dorotea está hablando de cómo murió ella, ¿no? Entonces dice que fue al cielo y que la devolvieron. Entonces yo me pregunté, ¿la devolvieron a dónde? Al mismo pueblo. Entonces eso me hizo como pensar que su infierno era estar en ese mismo pueblo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Hay algo que no quería dejar pasar que tiene que ver con la intervención de la chica. Ahorita no me acuerdo si fue Carelis.
que tenía que ver con la participación activa de la iglesia, de la forma como la refleja Rulfo acá, ¿no? Sí, bueno, la iglesia es una institución y es una institución universal y es una institución sistemática y que como institución siempre va a estar apegada a las normas y a las leyes tal cual como las conocemos. Cualquier cosa que esté por fuera de la ley, la iglesia no la va a respetar, porque se supone que la iglesia está ahí como una suerte de catalizador sistemático, ¿no? De ver que las reglas se sigan. Por lo tanto, cualquier alzamiento armado, cualquier revolución eh, que atente contra los valores éticos y morales de un pueblo, de un país o del mundo como tal, la iglesia, por supuesto, va a estar en contra de ello. Es interesante porque esto tiene una doble lectura, ¿no? Solo que para profundizar en ello tendríamos, bueno, una clase, tendríamos que estar una clase más. Pero es bueno que lo identifiquen porque hay un contexto que tiene que ver con la Revolución Mexicana y como contexto se dejan ver y se asoman los, los engranajes del sistema y cómo funcionan estos engranajes dentro de cualquier territorio y más aún dentro de territorios tan alejados de la mano del hombre como lo puede ser el pueblo de Cómala, ¿no? Que terminan siendo, digamos, esta idea de pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, aquí en Cómala creo que se puntualiza bastante esta metáfora. Ajá, ¿qué más? A ver, ¿algún pasaje que les haya gustado, que les resulte atractivo? ¿Alguna otra idea que tengan por ahí con relación a Pedro Páramo? Bueno, sobre eso de la iglesia, bueno, quería comentar que, bueno, José, ¿aló? Te perdimos. No, no te escucho. ¿y ahora? Ahora sí. No, no, te perdimos de nuevo. No, A ver. no, no. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ajá, ahora sí. No, es que es raro, tengo que cambiar la posición del teléfono cada rato. Ok. Ah, ajá, que en el Padre Rentería, eso de la iglesia, yo veía en él como más como, no como distanciamiento entre él y el pueblo, es más como él se presenta al principio, resentido con Pedro y más bien el hijo de Pedro, Miguel, que era un criminal en el pueblo que secuestraba y mataba, si mal no recuerdo. Sí, Y él lo acusa en el funeral. ¿Me escucha? sí, sí, te escuchamos. Él lo acusa en su funeral, tanto a él como a Pedro, de ser mala gente, de que no merece Miguel la bendición. Luego él tiene una conversación más adelante con otro padre, otra figura que ese sí es más, como que sí representa más el distanciamiento de él con el pueblo, que a él no le importa la gente como tal, sino como la remuneración que tenga, que haya para él. Mm, Eh, ese sí no recuerdo su nombre, pero Rentería es como más, tiene como este dilema de que ahora ya no está ni seguro de si Miguel abusó de su sobrina, no mm, está seguro de cómo debería aplicar con los ciudadanos ahí, tiene ese conflicto y es más, bueno, más como mm, más particular en él, más, pero también a la vez más místico, más ha llegado al más allá,
como otros personajes, por ejemplo. Este, por ejemplo, Dorotea, eso de que ella relata de que va al cielo y la devuelven por ese tema de que de sus dos hijos, o los que ella cree son sus dos hijos. Mm. Algo así es como ese tipo de dilema religioso o espiritual es el que veo más como en el personaje de institución religiosa en este caso. Ok, muy bien. Hay algo que quería leerles acá, que forma parte de un artículo que conseguí muy bueno, se los voy a pasar ahorita al finalizar la clase por el WhatsApp. Hay un párrafo que un poco nos deja entrever cuáles son las ideas con relación a esto de lo espectral o lo fantasmal o del mismo, la misma estructura espectral que Rulfo aplica sobre la novela. Dice el párrafito, ya desde la lejanía, Cómala se anuncia con sus pliegues de realidad, pues preciado, pregunta Bundio, el arriero que lo ha guiado a Cómala, ¿y por qué se ve esto tan triste? Y la respuesta, como tantas otras en el curso de la novela, introduce la extrañeza en el centro de lo familiar y cotidiano. Son los tiempos, señor. Cuando llegan a orillas del pueblo, y en un divertido diálogo de sordos que, como en los parlamentos de una comedia del teatro del absurdo, alcanza dimensiones metafísicas, Preciado observa que se ve como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. Y el arriero pone aquí un guión / psicopompo. Fíjense ustedes, una de las cosas más interesantes que tiene este artículo, este análisis de la novela, es que a los personajes el artículo los categoriza de psicopompo. Un psicopompo, para quienes no sepan, es una suerte de conductor de almas. Un psicopompo es quien conduce las almas hacia el infierno o hacia el cielo, según el alma, bueno, esté categorizada, ¿no? Entonces, es interesante como en este artículo los personajes que no son Juan Preciado, todos los personajes que habitan el pueblo son una suerte de psicopompos, de conductores de alma, lo cual es muy, muy atrevido, pero muy divertido. Y el arriero psicopompo, parco e implacable, le responde, es que aquí no vive nadie. Estos pequeños desasosiegos que Juan escala de asombro en asombro porque traen la mente la tierra paradisíaca evocada por la madre, señalan el camino hacia ese purgatorio donde la realidad se vacía de sí misma. Esto quería traerlo a colación porque de alguna forma en un solo párrafo se nos explica un poco el sentido y la pulpa de la novela en sí misma, ¿no? Fíjense, hay algo interesante, ¿no? Señalan el camino hacia ese purgatorio donde la realidad se vacía de sí misma. Sí, donde no, pareciera que no hubiese espacio para nada realmente, ¿no? Donde todo habita y deshabita a su vez. Eso es muy interesante. Tiene que ver un poco también con esto que decía Darlene Siripaul. La novela tiene apego por la muerte, el dolor, sufrimiento, la pobreza y la miseria. Yo no sabría decir si realmente la palabra a utilizar en este caso sea apego por la muerte, ¿no? Más bien interés podría ser, ¿no? Porque la novela no se apega a nada, más bien nos hace transitar con ella una situación de muerte, de dolor, de sufrimiento, de pobreza y de miseria. No está apegada, está interesada o se puntualiza hacia esos temas. Interesante hacerte recalcar esto de la palabra y va para todos porque fíjense que de la misma palabra, de la misma forma como Rulfo va utilizando las palabras para distorsionarlas o para crear un sentido completamente de irrealidad, de fantasía, de realismo mágico, como lo queramos ver, o para generarnos justamente las contradicciones. De esa forma nosotros tendríamos que darle también el valor a las palabras a la hora de analizar o a la hora de criticar o a la hora de comentar algo, ¿no? Saber buscar, utilizar la palabra indicada para describir algo es una labor titánica, pero es una labor también
recompensada a la hora de hacernos entender. Entonces, nada, la invitación es a eso, a que sean un poquito más quisquillosos a la hora de usar las palabras. ¿Algún pasaje que quieran rescatar de la novela? Y si no, vamos hacia los cuentos, a hacer un repaso de los cuentos del Llano en Llamas. ¿Ok? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con los cuentos? Oye, José, vale. Bueno, a mí, La verdad que José está hablando, pero es que no se le escucha por el tema del micrófono con el teléfono. Ajá, No, vuelve un poquito más, José. a ver, hola. No, Hola. ahora sí. Ajá. Ajá, que con el Llano en Llamas, yo no había leído ninguna sinopsis ni nada, solo me metí a leerlo de una, este, y noté como, comparándola con Pedro Páramo, le noté como esta similitud un carácter descriptivo del ambiente. Es muy, retratándolo de como algo más que solo un ambiente. Es como que forma como parte, en parte, como forma parte del personaje, ya que a veces toma parte en la emoción que siente alguien en alguno de los relatos. Por ejemplo, en el primero, que son cuatro personajes que van caminando, les dan un terreno por el gobierno. Este gobierno se muestra como negligente o algo egoísta hacia ellos. Este ambiente los afecta, como ellos describen. Ya dejaron de hablarse entre sí porque, bueno, no ven el sentido en eso. También relatan que eran antes más como unos 20, pero se fueron separando con el pasar del camino. Que este sitio no ven nada que perdure. La tierra es pobre, el clima es horrible, algo así como lo que sentía Juan en Pedro Páramo, porque él a veces cuenta que el ambiente no lo deja respirar, lo sofoca. Esto más o menos lo vi en este relato particular, aunque luego ya al final se puede ver que como más adelante ellos encuentran aspectos beneficiosos al terreno, le notan un río y bueno, unas cositas más pequeñas, pero bueno, por ejemplo eso es lo que le comparo con su otra obra. Que más que una comparación pareciera que realmente guardan similitud, ¿no? O sea, para nada, esta descripción que has comentado acerca de, digamos, las atmósferas o los contextos que habitan los personajes no se aleja para nada de Comala, por ejemplo. Exacto. Darling pregunta, ¿podríamos incluir el criollismo como uno de los elementos predominantes en los cuentos de Rulfo? Yo diría que más que criollismo, que podría ser una palabra a usar, es más regionalista, ¿no? Regionalismo. Son cuentos muy regionalistas, o sea, uno de alguna forma con los cuentos puede pasar un poco más que con la novela en sí mismo. Uno pudiese, no sé si hicieron, yo porque hago teatro y obviamente ya para mí es un poco... eh, eh, inevitable no hacerle voz a un personaje, ¿no? Entonces, mientras vas leyendo los cuentos, uno podría pensar en cómo realmente esta persona está hablando en la situación en la que está conversando, ¿no? O sea, si lo llevamos al terreno de lo venezolano, incluso uno sabe cómo habla un maracucho, uno sabe cómo habla un llanero, uno sabe cómo habla gente que vive en otras regiones del país y si han estado en Tucupita o han estado en algunos estados del país que son más rurales, por decirlo de alguna forma, entienden que la gente particularmente se comporta de otra manera, ¿no? No tienen el ritmo que por lo general tan acelerado que tenemos en una ciudad tan grande como Caracas, bueno, grande entre comillas, pero cosmopolita, pues.
cosa completamente distinta a lo que ocurre en estos pueblos, que es un poco lo que viene a retratar Rulfo acá con cada una de estas poblaciones, donde nos adentra en ese terreno tan mexicano, tan profundamente mexicano, ¿no? O sea, en cuentos, ese cuento maravilloso como es el de Talpa, un cuento increíblemente asombroso, o el cuento también de Lubina, que son como estos espacios donde los personajes van, pero pareciera que los personajes están, uno puede saber cómo es el pueblo o cómo es el espacio por el que van transitando los personajes, por los mismos personajes, por la forma como los personajes se expresan, por esa cosa tan lacónica que los personajes habitan. Siempre los personajes de alguna forma en Rulfo están cargados de una profunda tristeza. Yo no sé si es algo que ustedes notaron también. ¿Qué ibas a decir, María José? Yo iba a destacar los cuentos que me gustaron. Es que somos pobres, es que somos muy pobres. A mí me encantó el tono de humor que tiene. Mm. No sé, para mí el tema de la vaca, de que se pierda la vaca, de que se le voltee las patas, eso me dio demasiada risa, a pesar del tema trágico que carga el cuento. Y bueno, después la narración de sus hermanas. Siento que en cuanto a los cuentos es muy sensorial. Yo hasta puedo, no en este cuento, pero ya le voy a decir cuál. En el de Macario, la leche no sé si de la tía o de la cuidadora, no sé, eso, hasta eso sentía que lo podía, el sabor de la leche. No sé, no me pasó con la novela, pero me pasó con los cuentos, que era muy, muy, muy sensorial. Y Sí. también cómo va jugando desde un cuento tan infantil, o no infantil, sino tan inocente como Macario, y venir por ejemplo, Tapar, que es algo como más de, no sé, de asco y todo eso. Ese juego que él hace me fascina. No. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, igual que María José, también es que somos muy pobres, me gustó muchísimo, sobre todo porque parece como, bueno, no sé si les ha pasado, que quizás están en una situación mala y como que les siguen pasando cosas malas una detrás de otra. Entonces noté eso, que como que son pobres y como que a los pobres les pasa lo peor, lo pasan muy mal y siempre tienen, digamos que, algo por lo que sufrir, ¿no? Sí. Y de los otros cuentos me gustó también El Día del Derrumbe, que también todos estaban en una desgracia, todos estaban sin hogar, y viene el gobernador y aún así yo no sé de dónde sacaron para hacer una fiesta y una celebración. Sí. Me pareció como que ya va, como no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir, no tienen comida, no tienen nada, pero tienen para tener al gobernador muy cómodo con bebida, comida, música, etcétera. Que es extraño, ¿no? Particularmente. Sí. O sea, es como algo que uno nunca ha visto. Ok, ¿quién más? Bueno, yo cuando lo empecé a leer quedé un poco como impactada porque tú era este tema violento de resolver las cosas asesinando a las personas. Y yo decía, ¿pero por qué? Sí. Luego que lo termino de leer y veo el documental, la entrevista, y empiezo a leer un poco sobre la Revolución Cristera, me doy cuenta de esto, de que del contexto del el cual está basado estos relatos. Pero también me hace ver que no solo, como dice Juan Rufo en su entrevista, que el hombre ya venía procedía de una violencia con lo que pasó en esa revolución, sino que yo siento que no solo fue en el presente y en el futuro, sino que también fue en su pasado, como que ya estaba ya está impuesto esa violencia, porque para tomar armas, y hacer todo este desastre que hicieron en el llano, siento que
que ellos ya, a pesar de que no lo sacaban a la luz, tenían una semillita, aunque sea tan pequeña, dentro de sí, que era violenta. Mm. Entonces, eso fue lo que pude ver. Está bien, es una buena reflexión porque además parte también de, de cosas que hemos discutido acá, ¿cierto? O sea, hay como un afán histórico heredado sobre lo violento. Eh, y en Rulfo está más presente que en cualquier otro. Quizás en Noyola también lo podríamos identificar, ¿no? O sea, esa herencia de la violencia que es más inconsciente en Noyola de lo que es en Rulfo. En Rulfo hay una suerte de retrato, de necesidad de retrato de un momento tan específico como lo fue la Revolución. Eh, en el contexto de estos cuentos. Y sí, la forma como se resolvían las cosas, que no está muy alejada a la forma como se resuelto las cosas en Latinoamérica, en cada uno de los países. Siempre con ese afán por la violencia o por la venganza. Hablamos en algún momento sobre el perdón, lo importante que era el perdón. Y aquí hay personajes que no perdonan para nada. No sé, este cuento maravilloso que a mí es uno de mis favoritos, el de Diles que no me maten. Ese afán de violencia, de venganza, a través de la venganza por hacer obrar una justicia por manos propias, es algo que nos identifica aquí ya no solo como mexicanos quizás, sino como latinoamericanos, ¿no? El afán de venganza. Incluso, fíjense que es algo que se le ha criticado en los últimos días al pueblo norteamericano con la toma del Capitolio. Hay un afán de venganza que lo interesante es que los norteamericanos, para los latinoamericanos, Norteamérica es una utopía, ¿cierto? Es una utopía democrática, es una utopía sistemática, es una utopía capitalista, es una utopía desde su sistema social hasta su sistema económico. Es una utopía porque así ellos lo han vendido como algo utópico y ellos lo han vendido no desde su sentido real, sino desde el sentido fantasioso, a través de las historias que consumimos. Tenemos una educación imaginaria sobre lo que es ser norteamericano que se convierte y que se ha convertido a lo largo de toda nuestra historia en un deseo de réplica, ¿no? El norte como un ideal. Y finalmente, cuando ocurre esto de la toma del Capitolio, reciente, en pasados días, yo creo que ustedes deben estar al tanto de esto, porque bueno, las imágenes han recorrido el mundo entero. Díganme ustedes ahora, ¿en qué se aleja la imagen de esa toma del Capitolio en Norteamérica a lo que han sido las imágenes de golpes de Estado, rebeliones civiles o cualquier trampa minuciosamente política que hayamos vivido en Latinoamérica? Para nada, no se aleja en nada. Entonces fíjense cómo termina por convertirse un tema en algo tan universal que hasta lo que pensábamos utópico era inquebrantable, termina por también sacudir esa realidad ficticia, fantasiosa de lo que es un sistema político, ¿no? Es muy interesante eso. Stephanie Valera dice, prefieren sumirse en las consecuencias que podrían llevar su venganza que perdonar. Exactamente. El peligro del poder, ¿no? El peligro del poder. Fíjense que incluso en estos cuentos que hay gente, digamos, que podría ser, no son los dueños del mundo los personajes de estos cuentos, pero son los dueños de su mundo. Y como son los dueños de sus mundos, ejercen el poco poder que puedan tener dentro de ese mundo, no para aplicarlo en buena lid, sino para desembocar una herencia violenta que ha transcurrido el pasado, que se suele apreciar y todavía vivenciar en el presente y que de alguna forma u otra está asignando el futuro, porque termina siendo como una suerte de círculo vicioso, ¿no? Eso es muy interesante. Creo que en un cuento como
diles que no me maten, es muy claro y está muy presente, o incluso en ese cuento, el cuento de, ay, creo que es el del Talpa, que van a enterrar el cuerpo, están haciendo la procesión para llevar a este hombre enfermo hacia el pueblo, y se muere en el camino, y en el regreso, bueno, quedan todos en silencio por la muerte de uno de ellos. Ok, ¿quién más? A ver, ¿qué otro cuento quieren comentar? Bueno, ¿me escucha? Que esto es un martirio. José, a ver, vuélvete a pegar el micrófono. No, no, es que difiere. No, se te escucha mal, ¿no? Aquí, Ahí sí. ok. Ajá, hablando de eso de la toma de sitios, como por el Capitolio, por ejemplo, ese tipo de guerras, de luchas, me acordé de uno de los cuentos, de una de las lecturas, que es del Macario. Eh, Macario, o era, no, El Llano Macario, en Llamas, perdón. Macario. El llano en llamas, El ajá. Llano en Llamas, el que es, Sí, ajá, ¿me escucha? sí, Ajá, El Llano en Llamas, donde está, hay una multitud gritando el nombre de su líder, sí, y es así como empieza, y después se desarrolla todo este lío entre dos facciones, se podría decir, sí. la del gobierno y estos, Los revolucionarios, sí. sí, que al principio, bueno, parecen como gente maliciosa, porque lo que están haciendo la multitud es como un tipo de marcha celebrando. Sí, Pero después indagando más, es como que son como decir, como los más empáticos personajes de esta sección. Y mientras ocurre todo este lío, se ve como van cayendo, van siendo capturados, asesinados, sí, y se ven al punto de, por ejemplo, de separarse o de esconderse, esperando al final a su líder, que no recuerdo ahorita bien si es que al final hace algo, pero es como todo el desarrollo, que hay un momento en que vuelven a renacer, y hacen pelea de nuevo, pero mm, después les vuelven a contraatacar y eso, por ejemplo. sí, Y eso, el tema de la venganza, lo conecto con otro relato que se llama El Hombre, que ese sí es como sí, el más surreal, a mi parecer, porque es como se muestra a alguien, se describe el terreno, es como que está precavido, está como paranoico, siente que alguien está persiguiéndolo, pero ese alguien parece ser el mismo, mm, y él después se muestra que él mata a una multitud que duerme por venganza por la muerte de su hijo, y sí, después quien lo persigue lo busca por eso mismo, la venganza. Es un círculo vicioso de la venganza en este relato. sí. Hay algo interesante además en este cuento. Bueno, los cuentos son maravillosos en realidad. Yo creo que aquí todos los cuentos son buenos, no hay ningún solo cuento que uno pueda decir, no, me deja algo, pero en el cuento del Llano en Llamas, el final, voy a leerles el final porque a mí me parece muy conmovedor. Así como lo contaba José, esta historia de la revolución, de cómo van cayendo uno a uno y van cayendo además presas de sus propias ambiciones y de sus propios delirios de poder y de grandeza. Los mismos revolucionarios con relación a quienes los están persiguiendo, que es el gobierno. Se nos cuenta la historia de este hombre que era como un fiel de la revolución, que termina preso por otras cosas, y cuando sale, quien lo está esperando es la mujer con un niño. Eh, y el final, a mí me parece que es una imagen poderosísima, porque por lo que le dice la mujer, ¿no? Lo voy a decir acá, ¿no? Tengo un hijo tuyo, me dijo después, y ahí está. Le dice la mujer al hombre ya después de que está saliendo de la cárcel. Y describe, y apuntó con el dedo a un muchacho largo con los ojos azorados. Y dice la madre, quítate el sombrero para que te vea tu padre. Y el muchacho se quitó el sombrero. Era igualito a mí y con algo de maldad en la mirada. Algo de eso tenía que haber sacado de su padre. Y después dice,
también a él le dicen el pichón, volvió a decir la mujer, aquella que ahora es mi mujer. Pero él no es ningún bandido ni ningún asesino. Él es gente buena. Yo agaché la cabeza. Es interesante porque a pesar de que la madre diga que el niño, que es hijo de un asesino y de un bandolero, no es ningún bandido y que él es gente buena, él agacha la cabeza entendiendo que debe guardar respeto, por lo menos criarlo de mejor manera como él fue criado. Este cuento y este final guardan una relación muy interesante con esto que acabamos de decir sobre la herencia de lo violento. Más allá de que la madre tenga la potestad de decir que su hijo es gente buena, el transcurso de los acontecimientos podría llevarnos a pensar de que ese niño cuando crezca posiblemente vaya a replicar la labor del padre, ¿no? Y esa es como, digamos, la gran tara de nuestra cultura, de nuestra civilización. Podríamos intentar pensar o imaginar que el niño va a ser criado de mejor manera, pero el padre está consciente de que puedes criar a su hijo de mejor manera de como él fue criado, ¿no? Si él no se convierte a sí mismo luego en un padre ausente. Es lo interesante, ¿no? Son como las múltiples aristas que vamos descubriendo que podemos ir desglosando en la medida que vamos transcurriendo sobre estas historias, porque de alguna forma son historias que nos hablan tanto de un lugar en específico como de lo que somos hoy día y seguimos siendo como personas, como seres humanos y como latinoamericanos de alguna manera, ¿no? ¿Qué otro cuento, a ver, quieren comentar? Profe, yo quería comentar precisamente ese cuento, Diles que no me maten, por la unión que tiene con la violencia, precisamente porque en mi familia ocurrió algo similar. O sea, tuvimos un familiar que fue asesinado y generalmente dentro de la familia, y fue en una situación de campo, o sea, la familia siempre queda como que con ese pensamiento de que sea vengado o de que sea... Es que podría ser venganza o que sea algo justo, pero siempre está siempre está ese sentimiento y siempre está la sensación de que esa persona va a suplicar que no le maten, porque siempre va a decir, por ejemplo, diles que no me maten, al final el asesino dice como que ya estoy viejo, o sea, ¿para qué me vas a matar? Y luego se encuentra en manos de un verdugo que a mi parecer es como inesperado, pero es una persona que pese a que tiene una muerte con él, o sea, es una muerte que va a cargar toda su vida, siempre va a estar pensando en esto, en querer, en pensar que va a ser olvidado, que va a ser saldado, pero es algo que nunca se olvida y que siempre queda como que dentro de la relación familiar, y lo digo porque lo sentí en el cuento cuando lo leí, siempre queda dentro de la relación familiar esa necesidad de que eso siga siendo vengado. Sí, y hay algo, pero fíjate tú, porque es una venganza que lo atraviesa todo, ¿no? Es un sentimiento, es una sensación, es una línea que cruza eh, cualquier aliciente que uno pueda tener sobre el futuro. Una venganza no es más que intentar hacer cumplir una justicia por manos propias, porque la justicia en sí misma no funciona y no obra con manos propias. Y se ve obligado quien obra la venganza a hacer justicia por sus propias manos, ¿no? Y eso ocurre cuando los sistemas están absolutamente alterados y están corrompidos y están rotos, pero también nos encontramos con otras historias, como ese es un cuento que es un cuento asombrosamente bueno y terrible y trágico y poderosamente trágico, como es el último cuento, el de La herencia de Matilde Arcángel, donde este hombre le echa la culpa a su hijo recién nacido de la muerte de una mujer que no pudo, que él considera que él no saboreó como tenía que haber saboreado por culpa del nacimiento de este niño. Y ese rencor que le tiene al niño se apodera de él durante largos años hasta el punto de no verlo, de no tratarlo, de tratarlo como una basura, de tratarlo como una mierda, adjudicándole al niño, a su propio hijo, la muerte de una esposa porque no pudo haberla gozado, ¿no? Si nosotros llevamos eso a un terreno y convertimos esa historia en una metáfora del país en el que habitamos, de alguna forma
cada uno de nosotros está negando al otro y ha generado un rencor sobre el otro, sobre todo sobre el otro que ha pensado distinto a nosotros, achacándoles la culpa de no haber disfrutado del territorio como tendríamos que gozarlo, ¿no? Si nosotros, hombres que estamos acá o incluso mujeres, tenemos un objeto de deseo y sobre ese objeto de deseo queremos hacer cumplir todo nuestro afán, todas nuestras querencias, nuestras pasiones, nuestro amor. Y resulta que nos quitan la posibilidad de vivir a plenitud ese objeto de deseo. Por supuesto, vamos a achacarle esa frustración al que nos ha quitado la posibilidad de gozar sobre ello, ¿no? Pero fíjense ustedes que un poco resulta también siendo un estado mental, porque este hombre pudo haber conseguido otra mujer y simplemente no lo deseó y decidió achacarle la muerte a su propio hijo, ¿no? Y un poco de eso se trata la venganza. Termina siendo una cuestión absolutamente pasional, sin justificación racional, porque no se hallan las maneras de buscar la lógica de lo realmente justo. Darling comenta algo acá, dice, creo que los relatos de Rulfo se conectan con la esencia de su propia naturaleza, como el cuento, nos han dado la tierra. Me gustó mucho el llano, la tierra, el campesino, un hombre que trabaja forzosamente en la tierra, el sol ardiente que calienta los cuerpos de los 4 sujetos que caminan vagamente y que estos sujetos se preguntan y se quejan, ¿qué vamos a hacer con este llano? Pedazo de terreno que busca algún uso que sea de utilidad para sobrevivir. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere comentar algún otro cuento que no hayamos hablado? Yo quería comentar sobre El hombre, que me recordó muchísimo a las ruinas circulares de Borges. Y me encantó mucho descubrir esto en Rulfo, ¿no? Que Rulfo también viene, es como ese primer indicio, como tú decías, del realismo mágico. Entonces está en El hombre este juego metafísico de este hombre que está viendo al otro y que él a su vez ve el otro, y el que está al principio, que es este que va caminando por el río, que mató a toda esa multitud, tiene también su propia narración sobre él mismo. Sí. Eso es sumamente fascinante. Entonces, cómo él maneja todas esas narraciones de manera, todo al mismo tiempo, por supuesto. Entonces, eso sí, me recordó mucho a Borges, y también yo creo que eso está en Pedro Páramo, que está todo como pasando al mismo tiempo siempre. Sí. Ok. Ok. ¿Quién más? A ver. ¿Nadie más quiere comentar nada? ¿Ningún otro cuento? Okay. Ok, bueno. Bueno, creo que disfrutaron de Juan Rulfo, lo cual me emociona mucho porque ciertamente, bueno, un buen escritor, cuando una cosa es buena y ya, pues no hay manera de evitarlo. Ciertamente este es un gran escritor, sus cuentos son grandes cuentos, es uno de estos literatos que vale la pena releer porque seguramente uno descubre cosas distintas a otra, a una primera lectura. Denme un segundo, por favor, ya voy a mutear acá. Entonces, bueno, la invitación es a que cuando tengan una oportunidad de hacerlo, vuelvan a releerlo.
sé que lo van a disfrutar de nuevo, sobre todo si les gustó algún cuento en específico, que lo relean, que seguramente descubrirán cosas nuevas en ellos. Déjenme, ya va, a ver. En Rulfo podemos encontrar el perdón. No, en Rulfo no hay perdón. O por lo menos yo no lo he descubierto. No sé si alguno de ustedes tendría algo que decir, algo relacionado a esa pregunta que hace María José, que es una buena pregunta. Creo que ninguno de los hay deseo de piedad, más bien. Deseo de piedad, sí. Esa es una bonita respuesta, José. Deseo de piedad. Hay un deseo de piedad, pero yo creo que todos tenemos como ese deseo de piedad, ¿no? Incluso en los que creo que un poco de eso es como un fantasma, una huella que describe o atraviesa la literatura que hemos estado leyendo, ¿no? Hay un deseo de piedad, no hay un deseo realmente hay como una gran frustración sobre la justicia, de una justicia no obrada a través de los canales correctos, una intención de generar justicia por manos propias a través de una herencia de violencia que transcurre los tiempos y que ha transcurrido cada uno de los tiempos, pero sin salvación aparente, ¿no? No hay perdón, pocas veces hay perdón, lo cual se parece bastante a la vida real. Entonces, bueno, les voy a pasar ahorita por el WhatsApp el artículo para que complementen la lectura de estos dos novelas. Es un artículo muy chévere sobre la novela Pedro Páramo. Se lee como en 15 minutos porque es un poquito largo, pero van a descubrir cosas nuevas ahí, lo cual está chévere que lo hagan. Les mandaré entonces correo con la lectura para la semana próxima. Y bueno, pasen una buena semana. Espero que arranquen sus actividades como debe ser. Ajá, Mari, cuéntame. Lo que yo quería preguntarle sobre el ensayo, que no me queda un poco claro si el tema es completamente libre, o sea, de cualquier cosa, o si tiene que ver con la materia en específico. El tema es libre con relación a los temas que hemos visto en la materia. O sea, de todo lo que hemos visto, eliges cualquier tema que hayamos visto en la materia que sea de tu interés y lo desarrollas. A partir de ahí es el ensayo. Ok. Gracias, profe. Chao. Okay. Profe, ¿cuál es el instructivo para el ensayo? Ok, instructivo para el ensayo. Ok, les puedo mandar una... Ya va, estamos hablando de... Alguien me refresca, que no lo tengo muy claro ahorita. Exacto. Las fechas. Ok, voy a revisar las fechas de entrega de todo esto. Y en el correo que les haga llegar, entonces aclaramos toda esa información. Les mando, exacto, las instrucciones de cómo debería ser ese ensayo. Y les mando el material a leer y para discutir la semana que viene, ¿ok? Pues nada, quedamos así entonces. Pasen una feliz semana y cuídense, chicos. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Gracias. Bye. Gracias.